durante o a partir de las 7:30 de la mañana estará habilitado el examen rápido de esa sesión y estará disponible hasta el mediodía. ¿Vale? Entonces, próxima sesión, se levantan, toman su quiz y ya nos quedamos conectados más tarde a la clase que iniciará a las 8 de la mañana. Tarea sobre el tema de hoy lo vamos a entregar el siguiente martes para que ustedes tengan a la mano sus recursos y puedan contestar su examen rápido. ¿Sí? La tarea acerca del tema que ya vimos la semana anterior la estaremos entregando, no estoy seguro si hoy al final del día o el viernes al final del día, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta. Revisé los quizzes y solamente tuvimos una participación de 16 compañeros de los 21 que somos. No recuerdo si alguien se ha dado de baja o ya no está participando más, pero pues ya ahí hubo una discrepancia entre el número de participantes que somos con el número de los que contestaron el primer quiz. Entonces, para que tengan mucho cuidado con las fechas de los quizzes, ¿sale? Bien, el tema que traemos hoy es el compromiso político y vamos a platicar acerca tal cual de política, mucho más enfocada a definir qué es política y a definir o a platicar sobre cómo podemos llegar hacia la política, ¿no? O cómo la política está inmersa en nuestra vida cotidiana. No es necesario que pongamos presente, ya sabemos que todos tenemos asistencia. Bien, bueno, pues por medio de la política es que se busca el bien común, ¿sí? Y hay tres acepciones de política. ¿Qué es una acepción? ¿Qué se imaginan que es una acepción? De repente llegan palabras que no conocemos. ¿No? Bueno, una acepción es una, digamos, definición, ¿sale? Entonces, tenemos tres definiciones o acepciones de política, ¿sí? Dependiendo de cada uno de ellos, pues tendremos una definición o una acepción diferente, ¿no? Una acepción por medio de la ciencia, ¿sí? O desde el punto de vista de la ciencia, la política es una teoría de la esencia y las funciones del Estado, así como de las funciones de los que la integran. Si nos vamos de acuerdo a una lucha, pues la política sirve para conservar o incrementar el poder, ¿sí? Y desde el punto de vista partidista, pues la política es una acción del ciudadano como miembro activo de un partido político. Y entonces tendremos estas tres acepciones o definiciones de política, las cuales todas son válidas y podríamos decir entonces que la política es en esencia las funciones del Estado, así como también las acciones ciudadanas que nosotros estamos tomando como miembros de un partido. Y por miembros de un partido no significa que estemos afiliados o que tengamos que ir a la casa de partido de nuestra preferencia. No significa que tengamos que portar un gafet que diga miembro activo del partido Acción Nacional. Sin embargo, sí como ciudadanos también formamos parte de una acción política. A la hora que nosotros emitimos una opinión acerca de un partido, acerca de cómo nos están gobernando, o a la hora que nosotros salimos a las urnas a votar, pues estamos tomando acción política, ¿no? Estamos ejerciendo un derecho y además una obligación como parte de nuestras acciones ciudadanas. Ahora, tenemos los grados de la política, de la educación política. ¿Cómo ves que vamos a dejar o vamos a obtener el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento de la estructura jurídica de una sociedad, de la sociedad, para hacer participar al individuo en las tareas y objetivos del Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer llegar? Lo vamos a hacer a través del conocimiento de los derechos y los deberes, que todo esto está en la Constitución, ¿sí? Entonces, a través de la Constitución es como vamos a hacer llegar o como nos llega a nosotros nuestro grado de educación política, empezando por los derechos y por las obligaciones. Además de una idea moral. ¿Qué es la idea moral? Bueno, pues el Estado debe tener la misión histórica de favorecer la conservación y el acrecentar los bienes culturales,
La idea moral es que el Estado o el gobierno como tal, o las personas que nos están dirigiendo, pues tengan esta misión de favorecer y conservar los bienes culturales o de acrecentar el desarrollo también de nuestra sociedad, ¿no? Ellos deben velar por nuestro bien común o por un bien o una sociedad en la que estemos de alguna manera seguros y tengamos los recursos necesarios para poder subsistir. La importancia de un principio rector capaz de eliminar obstáculos y de promover una convergencia de voluntades con el fin de permitir una convivencia pacífica, fructífera y ordenada. Entonces, esto es la importancia de tener un principio rector. ¿Qué es esto? Que nos ayude, ¿sí? Que nos ayude a tener una convivencia sana, que nos ayude a tener reglas, que nos ayude a obtener normas con las que nosotros nos sintamos cómodos y seguros a la hora de que salimos a la calle, a la hora de que nosotros estamos conviviendo, que nos sintamos con la libertad, pues, y con la seguridad de que no vamos a ser agredidos, con la libertad y seguridad de que podemos tener una convivencia pacífica con el vecino de enfrente, con el de la tienda, etcétera. Entonces, la importancia de un principio rector, pues, es precisamente que tengamos una convivencia sana entre nosotros como sociedad. Tendremos también la autoridad política, que es la responsable de hacer este principio rector o generar un bienestar en el principio rector. Y ellos, o la autoridad política, son el conjunto de personas y de instituciones que han recibido poder para gobernar una determinada sociedad pública política, perdón. Y este poder se lo hemos otorgado nosotros como ciudadanos a la hora que salimos a las urnas a votar por ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una autoridad política, estamos hablando prácticamente de aquellos gobernantes, de los senadores, de los diputados a los que nosotros hemos elegido para que sean responsables de salvaguardar nuestra seguridad y nuestros intereses como sociedad. El ser humano, por naturaleza, no está formado, no está formado para la soledad, ¿sí? Entonces no podemos, naturalmente, digamos, vaya, naturaleza no nos permite estar mucho tiempo aislados. Por eso es que la estamos pasando de repente muy mal ahora en pandemia, porque no estamos acostumbrados o nuestra naturaleza no está encerrados o en soledad, ¿sí? Todos tenemos una vocación hacia la trascendencia, todos necesitamos trascender, todos tenemos esta necesidad de salir, convivir y dejar huella. No sé si recuerdan la pirámide de Maslow, en el que uno de los últimos escalafones, por así decirlo, es la necesidad, pues, de trascender o de reconocimiento, ¿no? Y es precisamente esto, que nosotros como humanos no estamos hechos para permanecer aislados, sino que nos gusta el reconocimiento, nos gusta la trascendencia, nos gusta poder hacer algo que deje huella, ¿no? Requerimos de una convivencia que nos asegure nuestra existencia y el cumplimiento de nuestra vocación, además de la necesidad de autoridad. Y de ello, ¿sí? Que nosotros siempre estamos buscando, pues, formar parte del grupo líder, formar parte de los gobernantes, tenemos esta necesidad y hambre de poder, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, pues nos gusta o nos gustaría ser el líder del grupito con el que nos juntamos, o permitimos que alguien nos lidere digamos, en la escuela, pero nosotros nos gusta ser el líder en nuestra casa, nos gusta tomar las decisiones en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar buscando por naturaleza ser los líderes o tener algo de autoridad, ¿sí? Existen tres esquemas que nos pueden ayudar a entender mejor esta situación, ¿sí? O la necesidad o el hambre de autoridad. Y el primer esquema es nuestro esquema teocrático, ¿sí? Donde la autoridad representa la divinidad y se hace posible a través de sus allegados, ¿sí? Entonces, en la esquema teocrática, el poder nos viene, digamos que de una autoridad divina, de un Dios del universo, ¿sí? Eh, y se la vamos a otorgar a este ser, ¿no? Ahora, es como cuando platicábamos sobre las monarquías absolutas, ¿no? Donde una autoridad divina
designaba a una familia para que ésta fuera el gobernante, ¿no? Entonces creíamos o tendríamos en este esquema a pensar que una divinidad nos ha otorgado el poder, ¿sí? Para poder liderar a un grupo de personas o a alguna sociedad, ¿no? Tenemos también el esquema democrático y secular, donde el pueblo es el origen y fundamento último de la autoridad. ¿Y qué es esto? Eh, que nosotros mismos nos vamos a gobernar por nosotros mismos. Y aquí es el que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? O en el que la mayoría actualmente nos manejamos, en el que nosotros elegimos a nuestros gobernantes y nos van a gobernar de acuerdo a las normas que nosotros mismos hemos establecido, ¿sí? Digamos que de humanos a humanos, ¿vale? Tenemos también el último esquema, que es el democrático trascendente. En el pueblo reside la soberanía y es Dios quien habla de una u otra forma, ¿no? Y aquí otra vez volvemos a tener una divinidad o un Dios que nos habla, ¿sí? Y que nos dice más cómo regirnos, ¿no? Y aquí se me ocurre, por ejemplo, eh, pues la gran mayoría de los líderes religiosos son los que de alguna manera nos están llevando, por decir, al buen camino o por el buen camino, y que tendemos a pensar, ¿sí? O que nuestra ideología nos hace pensar que Dios habla a través de ellos y que a través de ellos es como nos estamos comunicando con un ser divino, ¿no? O con Dios, ¿sí? Entonces tendremos estos tres tipos de esquemas para llegar a una autoridad, ¿sí? O para obtener poder de alguna forma, ¿no? El esquema teocrático, el esquema democrático y secular, que es donde nos encontramos mayormente todas las sociedades, y el esquema democrático trascendente. En este último volvemos a hablar de Dios, o en este último es que nos manejamos por medio de la palabra divina, o que Dios nos viene y nos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. No, creo que no. La autoridad política se organiza entonces a través del Estado y vamos definiendo otra vez qué era Estado, ¿no? Los elementos que componen el Estado son los elementos físicos, que es el territorio donde el Estado ejerce su autoridad. Esto es el territorio tal cual donde vamos a ejercer poder o autoridad. Sí, puede ser el territorio de Guadalajara, el territorio de algún municipio o el territorio de un estado, o si ya nos vamos más grandes, todo el territorio nacional, ¿no? Puede ser todo México. Y eso es nuestro primer elemento, el elemento físico. Tendremos también otro elemento que compone el Estado, que es el elemento humano, que es la población unida por la historia, las leyes, las tradiciones, la cultura, las etnias, la religión y la lengua, ¿sí? Entonces, todo esto que nos hace o que nos da identidad, pues, es un elemento también del Estado. Tanto nuestras costumbres, nuestros usos, nuestras tradiciones, la cultura forman parte del elemento humano. Si ninguno de ellos puede quedar fuera. Tendremos también un elemento dentro del Estado que es el elemento formal. Es el poder quien tiene el papel de dar la cohesión y orden a la convivencia de los ciudadanos de acuerdo a la ley y al derecho. ¿Sí? El Estado formal tal cual entonces es eh, las personas que tienen el poder y que nos van a regir de alguna manera apegándonos a la ley, ¿sí? Una de las características puede ser romper y vencer las resistencias. Unas veces se hace por el diálogo y otras veces por la fuerza y la coerción, ¿sí? Pero como instancia última, puede y se recomienda llegar a ello, ¿sí? Por ejemplo, cuando no estamos de acuerdo con cómo se nos trata, los derechos que tenemos, ¿sí? Hemos llegado a la coerción y a la fuerza, ¿vale? Cuando tenemos una disrupción, ya platicamos que la disrupción, sobre los derechos de los trabajadores, sobre, pues no sé, algunas situaciones laborales, generalmente nos expresamos, ¿no? Y empezamos con un diálogo, pero cuando no hay diálogo, entonces empezamos por la fuerza, ¿sí? La final del Estado es el bien común. Entonces, si nosotros nos sentimos agredidos por nuestro bien común, pues vamos a llegar a una coerción, ¿sí? O vamos a llegar a una manifestación que puede ser pacífica
o si las cosas no se están dando, pues podemos llegar también a una manifestación un tanto agresiva, ¿no? Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la revolución, cuando no se tenían los derechos muy bien establecidos o que se sentía que se estaba abusando de los trabajadores, pues se puede llegar incluso hasta una revolución, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una revolución y una guerra? A ver, pensemos. Diferencia entre revolución y guerra. Pues que la guerra podría ser, o sea, es como ser como para un territorio o algo así, dar respeto y la a su representante podría ser. Más o menos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea de revolución y guerra? La revolución creo que es más directo hacia el gobierno, ¿no? Como que tratan de cambiar de gobierno y la guerra sí ya es entre, pues entre países, entre naciones. Ah, más o menos, sí, exactamente tenemos la idea allí. Eh, una guerra, una guerra es externa, mientras que una revolución es interna. Si nosotros hablamos sobre una guerra, por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces hablamos sobre varias naciones que estaban en pugna, ¿sí? La Guerra del Golfo, estamos hablando de dos naciones que estaban en pugna, ¿no? O la guerra de, etcétera, y son dos naciones que están en pugna. Sin embargo, las revoluciones son internas. Por ejemplo, la Revolución Mexicana eran mexicanos contra mexicanos. La Revolución, no sé, eh, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero las revoluciones son luchas que son internas en el mismo país, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a, digamos, a ver que cuántas veces hemos estado en conflicto los mexicanos contra los mexicanos, todas esas se les va a llamar revoluciones. Y en todas ellas ha habido algún progreso de alguna manera, ¿no? En la Revolución Mexicana, pues obtuvimos más derechos. En la Revolución Mexicana se habla sobre las tierras, pero también podemos hablar sobre otro tipo de revoluciones, ¿no? A lo mejor revoluciones artísticas, donde vemos una transformación bastante interesante en las formas de expresión, ¿no? Entonces, las revoluciones siempre nos van a hablar de un movimiento, eh, digamos, o la toma de armas dentro de un territorio, y una guerra siempre es con otra nación. Bien, el fin del Estado, entonces decíamos que es el bien común, que es tal cual procurar que los habitantes del territorio eh, pues tengan seguridad y tengan manera de subsistir. Cuando el Estado incurre en esta falta de búsqueda, debe y puede reemplazarse por otra. Por ejemplo, las dictaduras o los vacíos de poder, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que el gobierno pues no está dando cuando el gobierno no nos está dando lo necesario o no nos está permitiendo generar los suficientes empleos o el suficiente desarrollo, pues deberíamos poder reemplazarlo, ¿no? Y entonces entramos aquí en una de las promesas de campaña de Andrés Manuel, ¿no? Donde decía que si no hacía bien su gobierno, pues pedir sustituirlo, ¿no? O quitarlo del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los ideales que él tiene o tenía en su discurso de campaña, pues era que si el gobierno no nos estaba funcionando, pues sustituirlo por uno que sí nos ayude a llegar al bien común, ¿no? Vemos entonces también dentro de nuestra historia, pues que hemos tenido dictaduras como la de Porfirio Díaz, y eventualmente se vino también una revolución para poder tumbarlo del país, perdón, para poder tumbarlo del gobierno, y entonces continuar con lo que creíamos o creemos que es un desarrollo, ¿no? Una evolución hacia nuestro Estado. El Estado entonces debe también comprometerse a la búsqueda del bien de las personas y del bienestar de la colectividad, pues ya lo mencionamos, con seguridad, con recursos que nos permitan crecer como sociedad. El bien común es el conjunto de condiciones económicas, sociales y políticas que favorecen el desarrollo integral de las personas
de las familias y de las asociaciones. En el plano de los medios, la persona se subordina al Estado, por ejemplo, los impuestos, ¿no? En algunos casos, bueno, creo que en todos los casos, los impuestos siempre han sido un dolor de cabeza para todos y siempre nos estamos quejando de ellos, ¿no? Sin embargo, los impuestos son los medios por los que el Estado se va a ayudar para poder asegurarnos de alguna manera el bien común, ¿sí? Que no nos encanta la forma en la que nos los cobran o el porcentaje que nos cobran cuando nosotros obtenemos algunas cosas que no son suficientes, ¿no? O cuando vemos que el gasto público o el uso de nuestros impuestos, pues está yendo en gastos que no vemos necesarios, ¿no? Por ejemplo, si pasas por la Minerva ahora, tenemos un gran nacimiento, ¿sí? Que obviamente ese nacimiento se rentó, se pagó, se compró, lo que sea, pero está generando un gasto al Estado, ¿no? O por lo menos al municipio de Guadalajara. Eh, ¿Cuánto creen que pueda costar ese nacimiento? Pues como unos 10,000. 10,000, yo pienso que un poquito más, ¿eh? Son como unas 8 piezas, ¿no? Y sí están súper grandes. Y sí están muy grandes, no recuerdo si son como, pero sí son como unas 8 o 9 piezas, algo así. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces vemos que tenemos ese tipo de gastos y entonces nos preguntamos si estamos colocando bien los recursos y si eso nos beneficia a nosotros como sociedad, ¿no? Y entonces vamos a encontrar también diferentes puntos de vista. Habrá quienes piensen que es necesario tener un nacimiento, ¿por qué? Por las festividades, porque a lo mejor ha sido un año difícil, necesitamos levantar el ánimo, etcétera, etcétera. Y habrá quienes piensen que ese dinero se pudo haber entregado en apoyos para generar más empleos, ¿no? Y vamos a suponer que ese nacimiento costó 1,000,000 de pesos por tenerlo ahí durante un mes, ¿no? ¿Qué pudiéramos haber hecho para el desarrollo de nuestra sociedad con ese dinero? ¿Qué planes hubieran tenido ustedes para generar un beneficio o un bien común? Si les digo que ese nacimiento costó 1,000,000 de pesos, ¿hubieran estado de acuerdo en que se gastara ese dinero en el nacimiento? Pues yo diría que poner uno, pero de un costo menor, no Ujú. tan grande. ¿Alguien más? ¿Qué opinan, por ejemplo, no sé, seguramente que han recorrido el andador del 16 de septiembre? ¿Alguien lo ha recorrido? Yo sí. Sí, profe. Ok, Sí. ¿han visto eh, la cabeza que está ahí? Sí, la que tiene un árbol. Exacto, la que tiene un árbol. ¿Cuánto crees que costó esa cabeza? Ay, no, ni idea. Ni idea. Bueno, esa cabeza que tiene un árbol adentro costó 4,5 millones de pesos. Pues casi. ¿Mande? 4,5 millones de pesos. ¿Sí? Eh, ¿Creen que tiene justificación de esa cabeza? ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo? Vamos abriendo foro para ver quiénes estamos de acuerdo y en desacuerdo de ese tipo de inversiones. ¿Creen que nos hace bien como sociedad tener esa escultura? No. ¿No? Yo digo que no porque es muchísimo dinero en, no sé, en algo que no es tan representativo de Guadalajara. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más piensan los demás? Yo digo que no. Si a ustedes les hubieran dado a votar ese proyecto, ¿hubieran ¿Cuál es la votado a pregunta, favor? profe? ¿Perdón?
La pregunta es si estás de acuerdo con que una escultura, específicamente la escultura de la cabeza con el árbol adentro, se haya comprado con tus impuestos y haya costado 4.5 millones de pesos. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que hagamos una inversión de 4.5 millones de pesos? Obviamente tú la vas a pagar con tus impuestos y yo como gobierno digo, bueno, eso es por el bien común. Pues es un gasto innecesario, ¿no? Es un gasto innecesario, muy bien. Digo, no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente estamos abriendo debate para que veamos qué tan subjetivo es o qué tan, pues sí, qué tan subjetivos son los gastos, ¿no? Los gastos que tiene el gobierno o los planes que tiene el gobierno, porque el gobierno puede decir, bueno, la sociedad necesita o requiere en este momento, pues que se le aliente y se le ponga bonito su andador. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, con una escultura de un reconocido tapatío, José Force. eh, bueno, pues sí, pienso que la sociedad va a tener una mejor calidad de vida si cuando recorre su andador, pues ve una escultura de 4.5 millones de pesos. ¿Están de acuerdo? ¿Eso nos beneficia a nosotros como sociedad y busca el bien común? ¿O piensan que se pudo haber implementado ese dinero en otro rubro? ¿Qué tal si Sí, por es? ejemplo, ahorita, perdón. No, dale, dale. Por ejemplo, ahorita hay demasiada pobreza. Siento que si de verdad quisieran ayudar al bien común, pues pudieran ayudar a algunas sociedades que pues no tienen ahorita ni para comer por la situación de la pandemia. Esa sería una en sociedad. Si fuera algo del municipio, pues sería algún plan, donde puedan invertir ese dinero para poder ayudar a la misma sociedad. Se me hace a mí. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal si ese dinero lo hubiéramos invertido en seguridad? ¿O qué tal si ese dinero, esos 4 millones, los hubiéramos abonado a pagar la línea 3 del tren ligero? ¿Creen que eso hubiera sido más benéfico para nuestra sociedad? Sí, mucho mejor. Sí, ¿no? Igual como ese ejemplo de la cabeza de José Force, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos que podríamos dar, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Estela de Luz, no sé si lo ubican, que es, o el monumento a la suavicrema, que también le dicen, que es tal cual pues una barrita, como si fuera una suavicrema enorme, ¿no? Y que ha costado, y que costó millones y millones de pesos, y la gente, los habitantes, pues dicen, oye, señor gobierno, ¿por qué nos pones esto que nadie pidió, que no significa nada, que no es representativo ni de México, ni del Estado, ni de nada? Y que solamente nos está generando un gasto, que ese gasto lo pudiéramos implementar en seguridad, como dices, en apoyar a algún sector de la sociedad más afectado, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo digamos que de enfrentamientos políticos y de pensamiento, pues los vamos a tener siempre, ¿no? Sin embargo, el punto es que el objetivo del Estado siempre va a ser el bien común. De alguna u otra manera, el Estado teóricamente en su pensamiento y en su gasto siempre va a ser para obtener, para dar hacia la sociedad una mejora en cuanto a bienes, en cuanto a nuestra calidad de vida, ¿no? En el plano de los fines, el Estado se subordina a las personas en el sentido de que la razón del Estado es promover el bien común de las personas. Entonces, el Estado siempre debe estar buscando nuestro bien común, nuestra seguridad, pues, que podamos tener algo que comer, ¿no?
Ejemplo, la distribución efectiva y eficaz de los recursos recaudados a través de los impuestos. ¿Vale? Bien, pues esto es más o menos lo que va de política, digamos que una primera pincelada sobre política. ¿Alguien tiene dudas sobre el tema? No, hasta ahorita ¿Una no. duda? Perfecto. Ok. En la plataforma, déjenme mostrarles, ya tenemos activado, ya deberíamos tener activado el espacio para ingresar la tarea de esta semana. Recuerden que la tarea de esta semana es un mapa conceptual del tema visto y la vamos a entregar el próximo martes. Para esta semana, el último día de la semana, el último día laboral, el viernes, tenemos que entregar nuestro mapa conceptual del curso, perdón, del tema visto pasado, que es la sociedad mexicana, me parece. Sí, sociedad mexicana. Ese hay que entregarlo el viernes. Y el mapa conceptual de política que estamos viendo hoy hay que entregarlo el próximo martes. Ya está, perdón, ya resolvimos el quiz de sociedad mexicana. Esa semana no tendremos quiz. Y la próxima semana, aquí despuesito de veremos ya el examen rápido de política, que se deberá ser presentado o que estará disponible desde las 7:30 de la mañana del próximo miércoles hasta el mediodía del miércoles. ¿Sale? ¿Dudas acerca de las actividades de esta semana? Profe, ¿ya subió las presentaciones en el grupo? Perdón, en la plataforma, porque la otra vez no Ya está. estaban de... Ajá, ya están todas subidas. Sí, ya también está la de hoy. ¿Sale? Ah, ok. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? ¿No? Vale. Si no tenemos ninguna duda, también les voy a poner aquí la exposición del tercer parcial, por si alguien tiene dudas, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, pues no duden en contactarme y pues ya vámonos entonces a desayunar, ¿sale? Muchas Profe, gracias, ¿la profe. presentación ya está aquí en plataforma? Ya está aquí, se llama política. Ok, está muy bien. ¿Sí? Gracias. Bien.